¿Qué tal, amigos de las redes deportivas? Les saludamos con mucho gusto en lo que es la entrevista y tenemos una invitada de lujo. Lo estábamos pidiendo la semana pasada, precisamente cuando estábamos platicando con Moisés Garduño, también en este mismo espacio, y decíamos, ¿por qué no invitarla? Y me dice Miguel Terreros, a quien saludo con mucho gusto, yo la conozco, yo tengo el contacto con ella, así que yo sí la puedo tener aquí en lo que es en las redes deportivas, y aquí les cumplimos precisamente. Así que agradecemos a todo el público, a Felipe Hurtado, quien nos ha surtido de los botellas de tequila. Luego te invitamos, no sé si también te guste, ¿verdad, Andrea? Pero ahí luego te invitaremos también igual una botellita de tequila de Felipe Hurtado y también de SP Concretos, que también igual auspician lo que es su espacio, lo que es en las redes deportivas de la entrevista. Quiero saludar a Miguel Terreros porque quiero que él nos haga el honor de presentar a nuestra entrevistada. Ahorita ya estoy diciendo el nombre, pero obviamente que tenías el contacto, Miguel, y bueno, así que te corresponde a ti el honor de presentar a nuestra gran invitada. Miguel, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un gran honor poder comentar, decirles que tenemos a una pionera, a la mayor pionera de fútbol femenil en México y Estados Unidos. Lo puedo comentar porque la conozco desde muy jovencita, ha luchado mucho por tener fútbol femenil, es una bandera que trae desde muy pequeña, lo ha logrado hacer, tanto así que está siendo ya colaboradora de la FIFA para dar algunos proyectos de desarrollo para el fútbol femenil a nivel mundial. La verdad es que es una historia muy larga, muy grande, y bueno, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros, y adelante, todos a órdenes. Gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por tener presente al fútbol femenil. Creo que en realidad vive un momento muy importante a nivel mundial, en México también, en especial, y es una gran tendencia que va en ascenso. Entonces, qué bueno que hoy día podemos hablar del fútbol femenil. Así es. Y bueno, pues Andrea, así que lo inicial, ¿no? De lo que es en esta charla que tendremos contigo en una hora aproximadamente, si no es que hasta más, si nos lo permites, obviamente. ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué el fútbol, soccer? O sea, muchos se preguntarán en la etapa donde estábamos chavos y decíamos una mujer cómo jugar fútbol, pues empezaban a hacer ese granito, ¿no? Empezaba a germinar, pero ¿cómo te nació a ti jugar fútbol y por qué la posición de volante, ¿no? Que era la que te desempeñabas o delantera, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a jugar fútbol porque mis papás nos impulsaron mucho en hacer todo tipo de actividades, que fuera deporte. Hice natación, gimnasia, montaba a caballo, guitarra, piano, idiomas, y el que más me gustó fue el fútbol. Y mis papás entonces dijeron, mientras fuera deporte o fuera estudio, nos iban a apoyar al 100. Tengo 2 hermanos. También tomaron el fútbol, empezamos todos con el fútbol, pero a mí es a quien más le gustó. Y bueno, desde el primer entrenamiento yo me enamoré. Y le seguí hasta donde me llevara el balón. Yo seguí el balón hasta donde me llevara. Busqué jugar donde se pudiera, como se pudiera. Llega un momento en que, pues, un circuito muy importante en Estados Unidos, ¿no? Que fue el universitario. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos es el deporte, a diferencia de otros países como México, en Estados Unidos es por excelencia el deporte de las niñas. Entonces, para ya esa década, la década de los 80s, 90s, la participación de niñas y mujeres en el deporte universitario había crecido enormemente. En las universidades existían becas. Yo alcancé una beca, nada que ver con las becas de hoy día, pero yo quería estar ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque quería jugar fútbol. Igual y de cualquier forma hubiera estudiado yo una carrera, pero en realidad la escogí la universidad en base a el equipo femenil, el entrenador que me reclutó, me buscó. Y de ahí dije, bueno, cuando terminé, dije, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Porque del fútbol no se puede vivir.
Y yo, o sea, inconscientemente yo quería seguir jugando fútbol y como una de mis carreras fue el francés, dije, bueno, me voy a ir a Francia a perfeccionar el francés. Pero empecé también a investigar acerca del fútbol femenil en Francia y jugué un año en Francia. Sí estudié en la Sorbona, saqué un diplomado en el idioma y cultura francesa, pero la idea, o sea, mi motivación en realidad siempre fue el estar jugando fútbol, el evitar tener que ponerme a trabajar, porque yo sabía que el momento en que empezaba yo a trabajar tendría que sacrificar el fútbol. Entonces dije, bueno, sigo estudiando, de allí una maestría, ¿no? Y afortunadamente ese fue el momento en que ya se empezaban a organizar las eliminatorias de CONCACAF para los mundiales femeniles. El primero fue en el 91. Entonces, pues ahí es donde ya había otro espacio, ¿no? Ahora ya había una selección nacional y participé en el proceso de México en el 94, que no clasificamos, pero ya para el 97-98, como la federación tenía claro que había una gran posibilidad de clasificar por ser sede Estados Unidos del Mundial y ya estaba clasificado Estados Unidos, pues había boleto y medio y teníamos gran posibilidad. Entonces sí teníamos una preparación previa y clasificamos a ese mundial en el 99. Pero fue así. Sí, y fíjate que todos yo en especial le comentaba a Miguel que también tuvo experiencias, ahora sí que vivenciales en futbolísticas contigo. Yo recuerdo en aquel entonces, en el 97-98, tú regresabas de Japón, si no mal recuerdo, porque te vi entrenar en lo que es el estadio del Nesa 86. Estabas tú entrenando aparte del equipo de Toros Nesa. Yo recuerdo porque estabas dando vueltas en lo que era la cancha y todos decían, ¿quién es ella, no? O sea, o ya Toros Nesa va a empezar también con el fútbol femenil, o qué onda. Entonces ya nos empezaron a comentar, no, pues es que es Andrea Rodebau, ella viene de Japón, es la primera mexicana que jugaste en el extranjero de manera profesional. Sabemos que, por ejemplo, nosotros estamos muy atrasados, pero en Japón, en Francia, lo que tú me comentas, tienen décadas ya jugando profesionalmente el fútbol soccer femenil. Platícanos esta experiencia, Andrea, de vivir el fútbol en otras latitudes. ¿Te soñabas como seleccionada nacional en un mundial como lo jugaste, en los Juegos Panamericanos, ¿no? Que ganaron la plata en Winnipeg, si no mal recuerdo, en el 99. Sí, pero eso a mí ya no me tocó porque los Juegos Panamericanos en esa etapa tenía edad límite y yo participé en el Mundial del 99 y prácticamente después del Mundial fueron los Juegos Panamericanos, pero ya con edad límite y yo me retiré del alto rendimiento después de ese Mundial. Pero sí, yo de niña soñaba, ¿no? Con un Mundial, jugar un Mundial, soñaba con jugar a nivel profesional. Estos espacios pues no existían, pero era un sueño, ¿no? Yo lo único que buscaba era jugar y como les mencionaba, pasé de espacios informales a los espacios pues ya más formales, ¿no? De jugar a nivel amateur, pues ya después a equipos, a un circuito universitario, de ahí por lo que se vivía a nivel mundial. Japón, por ejemplo, en la década de los 90 empezó a profesionalizar su fútbol femenil y cuando estaba estudiando la maestría me hablaron para ver si quería jugar profesional en la liga profesional femenil. Le dije, claro que sí, pues era mi sueño de niña y jugué 3 temporadas y en ese inter pues estaba yo entre Japón y México, jugaba en selección en el 94, en el 97, pero también en una de del regreso, pues eso lo de Toros Nesa sí fue como que muy, muy publicitario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fui un día a entrenar con Toros Nesa. Exactamente. Sí. Sí entrenaba y me gustaba mucho y me preparaba, me mantenía con Schumann,
que después pasó a ser Toros México, en fútbol rápido, porque el fútbol rápido jugó un papel muy importante en el desarrollo femenil en México. Y era un espacio en el cual cuando yo iba y venía de Japón, me dejaban entrenar con el equipo, porque pues, jugaba yo con el equipo de Shuma. Shuma se hizo Toros México, y me daban chance de entrenar con ellos para así mantenerme a buen nivel para cuando regresaba yo a Japón. Pero sí, se empezaban a dar estas oportunidades y la publicidad, que en realidad fue muy importante. Y yo no lo sabía en ese entonces, porque pues, mi objetivo era jugar. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Japón, la persona que llevaba mi equipo de fútbol rápido en Perinorte me dijo, hay que hacer una conferencia de prensa. Y yo decía, ay, no, ¿para qué? O sea, en el aeropuerto, ya cuando vas rumbo a Japón, y yo decía, no, ¿para qué? Si yo no quiero publicidad, no quiero reconocimiento, no me interesa salir en los medios. Pero hoy día entiendo la importancia de la publicidad, de la promoción, de la visibilidad, porque lo que siempre digo, si no se lee, si no se escribe, si no se ve, es como si no existiera. Claro. De hecho, hay una jugadora que se llama Esther Mora, que ella jugó en Italia después del Mundial del 71, que se jugó en México, el no oficial. Ella se fue un par de años a Italia y estuvo jugando en Italia de forma semiprofesional, porque la liga no era profesional tampoco en Italia. Pero no se sabe muy poco, precisamente porque pues, en esa época había muy poca promoción. Que sí, fíjate, Carlitos, que yo viví esa parte me tocó la fortuna de ver a Andrea en el fútbol rápido, con el equipo de Shuma, y de ahí en otros equipos, o sea, no nada más, ese equipo fue varonil en el que ella participó, fueron varios porque no había ese espacio para las mujeres todavía. En este caso, Jaime Abarca es un amigo que tiene la revista Shootout, y es el que también apoya un poco esa parte, o no, más bien muchísimo, esa parte de fútbol femenil, tanto así que una entrega de premios, me recuerdo muy bien, entre Insurgentes y Félix Cuevas, en un lugar que no recuerdo el nombre, como Arbis, o no me acuerdo cómo se llama esa parte, por Parque Hundido, donde también a ellas se les condecoró, o sea, se habla del 97, 98, solamente son tipos donde Andrea y otras jugadores hicieron historia, pero la que tuvo siempre las cámaras encima, y por su calidad y su calidad, aparte como persona, una gran persona, fue Andrea, y se ha mantenido en esta lucha para el fútbol femenil, que me tocó después que fuera mi compañera o yo fuera su compañero en la escuela de fútbol de Cruz Azul, en el inicio de nosotros dos, y la Endí también tuvimos muchas veces nos cruzamos, pero bueno, esa es otra historia, pero la verdad es que siempre le ha puesto un entusiasmo, una pasión, y muchas ganas eso de fútbol, porque esto es lo que ella nos está comentando, es lo que a ella le gusta desde muy pequeña. Y esa parte, Andrea, de la promoción con el fútbol rápido que tú comentas que fue muy buena, a ti fue una pauta, ¿no? Fue un parteaguas para que creciera más la situación del fútbol femenil, ¿no? Sí, es importante la promoción y la visibilidad, porque es hacerlo una realidad, ¿no? Y además de que la gente lo ve, otras niñas lo ven. Y lo que hoy día se dice mucho, pero es muy, muy cierto, es si no la puede ver, no la puede ser, ¿no? Entonces, o sea, yo seguí un balón de fútbol. Y no fue hasta que yo me retiré de selección nacional, que fue en el 99, que yo dije, ahora sí, ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande. Y bueno, para esto yo ya tenía cuántos años, ¿no? Había hecho la carrera, la maestría, y es cuando yo dije, ahora sí, yo ya sé. Lo más natural es pasar del campo a lo mejor a un área como ser entrenadora, ser árbitra, ser preparadora física. Pero a mí nunca se me ocurrió. ¿Por qué? Pues porque yo nunca tuve mujer entrenadora, yo no las veía, eso, o sea, no era un trabajo de mujeres, nunca lo consideré como una posibilidad. Si hoy día las niñas voltean y ven en la tele, y ven una Liga MX femenil, ven jugadoras profesionales, ven mujeres árbitras, ven mujeres entrenadoras, entonces ellas pueden soñar con serlo, y por eso es bien importante la visibilidad y promover el fútbol femenil.
Fíjate, Carlitos, déjame comentar esta parte, Sí, si me permites, Carlitos. No, Mira, lo que comenta Andrés es cierto. Ella, éramos como 50 profesores en todo Cruz Azul, básicas, primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, centro de formación, escuelas de fútbol, pero todos profesionales, o sea, toda la gente que enseñaba a los chavos era gente de estudio, gente de fútbol y gente que estaba ahí lista para enseñar a los chavos. Y Andrea era la única mujer, tanto Sí. así que está esperando a su bebé, estuvo un rato con nosotros trabajando y a compañeros míos le cargaban a veces el costal hasta su lugar de espacio. Y la verdad, estos son ejemplos muy claros de fútbol femenil de la gran dedicación de Andrea. Platícanos un momento, un poquito de esa parte, ¿no, Andrea? Por favor. Sí, estuve en Cruz Azul cuando me retiré. Yo ya había estado trabajando en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, a cargo del equipo de prepa y universitario. Y también estuve en Cruz Azul. ¿Por qué? Pues porque había ya para entonces algunas otras ligas amateur y tenían un espacio para un equipo femenil. Y entonces yo empecé a trabajar ahí con ella, sí, y era la única mujer, como solía siempre ser, ¿no? Fui la única mujer en mi curso de la INDIT, fui la única mujer en muchos diferentes espacios, que afortunadamente hoy día pues ya se ven más mujeres, pero sí, o sea, siempre para mí es mi pasión y yo decidí, dije, me quiero dedicar a esto. ¿Por qué? Pues porque regresamos del Mundial, había creado un auge del fútbol femenil en México. Había muchas niñas que querían jugar, pero no quien quisiera dedicarse a ellas. Y yo dije, pues esto es lo que yo quiero hacer. Y por eso tomé el curso, me lo había ofrecido la federación. Y terminando, pues sí, entré allá a Cruz Azul un rato, pero también regresando al Mundial, me casé, tuve a mi hijo, Diego. No por eso dejé de trabajar ni dejé de jugar, pero simple y sencillamente me recibí de la INDIT y me ofrecieron entrar a selección nacional. Entonces, pues renuncié al TEC, renuncié también a Cruz Azul, por eso ya no regresé, pero ahí después estuve 6 años en selección nacional con una sub-13 que eventualmente creció, se convirtió en la sub-20 que clasificó a su mundial en el 2008 de la categoría sub-20, y ahí salgo de federación. Pero también ya había empezado yo a tomar cursos de capacitación de la FIFA, y la FIFA también empezó con programas específicos para el desarrollo de fútbol femenil. Entonces, de federación pasé a apoyar a la FIFA pues prácticamente de forma inmediata. Así es. Saludos, fíjate, tenemos ahí en el chat, dice, saludos cordiales al fútbol femenil mexicano, representado por Andrea, saludos a Carlos Martínez, Miguel Ángel Terreros, Felipe Hurtado, excelente programa, gracias. Y dice Felipe Hurtado, a quien le mandamos un abrazo hasta Cuernavaca, Morelos, saludos para Andrea, Carlos, Miguel, Rafa, José Luis Arabia, mi hermano Víctor y mi hija Erika Hurtado. Ahí enviamos los saludos, dice también igual José Luis Arabia. Muchas felicidades, Andrea, por la disciplina, entrega y formalidad con la que toma el fútbol femenil mexicano, digno ejemplo para niñez y juventud, no tan solo femenil, también ahora sí que podría ser para lo que son los varones y en primera división. Sin lugar a dudas, muchas felicidades. Y Andrea, yo quisiera, ahora sí que tú estabas comentando lo del boom del fútbol femenil, segundo boom femenil, porque ya lo comentabas tú, hasta hubo un mundial donde se hizo aquí en México en el 71, pero en el segundo creo que fue que coincidió con la llegada del internet, y en verdad eso también le dio una explosión enorme a lo que fue el fútbol femenil. Yo no sé si tú concuerdas, el fútbol femenil tomó su boom y yo siempre lo he considerado como el padre del fútbol femenil actual, a Leo Cuellar. Ahí quisiera tu punto de vista en ese sentido, si se le debe dar esa categoría a Leo, porque con él surgieron todas las selecciones, ¿no? Él empezó a encabezar esas selecciones y, bueno, pues hasta hubo ciertos certámenes en los cuales México destacó precisamente.
hubo una camada muy importante con la cual tú conviviste, Iris Mora, lo que es Marigol, en fin, elementos que en verdad le dieron un auge, pero tremendo a lo que es el fútbol femenil. Pero no sé si tú concuerdas tanto con eso del boom que se lo dio el internet y lo de Leo Cuellar. ¿Qué papel importante o no importante tomó Leo en tu vida profesional? Sí, el Internet, a empezar con la primera parte, es parte de la promoción, y afortunadamente es una forma de promover sin costo, que en muchas ocasiones el obstáculo es el costo, ¿no? Y los patrocinadores que no invierten en el fútbol femenil, que no se transmite. ¿Por qué? Pues porque no entran los paquetes que se negocian con los clubes o con las federaciones. Pero a través del Internet se le da una visibilidad, incluso se pueden transmitir los partidos, se transmiten los partidos sin costo alguno. Entonces sí es muy importante. Ha jugado un papel importante en la promoción y para darle esta visibilidad al fútbol femenil y el crecimiento, porque solo así nos enteramos de todo lo que está pasando y todo lo que se ofrece, ¿no? Se pueden dar capacitaciones, o sea, no es nada más la transmisión de partidos, sino también, sobre todo por la situación que vivimos el último año y medio, 2 años de la pandemia, que estuvimos encerrados en casa, pero afortunadamente por el Internet pudimos seguir conectados, se pueden seguir haciendo capacitaciones, las planificaciones. En mi trabajo actual con la FIFA, normalmente yo viajaba tenía 16, 17 salidas al año. Para ayudar a los países a implementar programas de desarrollo. Pasamos los últimos 2 años trabajando en línea y totalmente posible, ¿no? Desarrollando y planificando todo en línea gracias a el Internet. Incluso creo que vamos a mantener parte del trabajo en línea. ¿Por qué? Pues porque ha sido favorable. Y bueno, con respecto a Leo Cuellar, fue la selección nacional nace, esa selección nacional, porque sí, tuvimos el mundial no oficial del 71, después vinieron selecciones al vapor que se armaron en el 90 para ir a Haití a la eliminatoria para el primer mundial que se jugó en el 91 en China. Después se armó otro equipo al vapor en el 94 para ir a la eliminatoria de Toronto, perdón, de Montreal. No clasificamos. Y ya para el siguiente proceso, que es el proceso del 99, ese proceso empezó la federación a prepararla desde el 97, pero la selección no formaba parte de selecciones nacionales. ¿Por qué? Pues porque era o sea, debió haber estado dentro de la planificación de selecciones nacionales, pero se consideraba que como era amateur, entonces el sector aficionado lo tomó. Y quien estuvo dispuesto de hacerse cargo del desarrollo fue el presidente de la tercera división en ese entonces, que era el contador Juan Enrique Silva. Él para mí es el papá del fútbol femenil, porque él lo tomó, esto en el 97, y se crearon centros de desarrollo en México, uno en Cancún, uno en Monterrey, uno en Guadalajara y uno en la Ciudad de México, donde había 30 jugadoras, las mejores de cada región, entrenando. Es la primera vez que había una preparación previa a un mundial, donde se entrenaba 2 o 3 veces a la semana, y se armaban cuadrangulares, esos 4 centros. Se hizo el de Cancún, se hizo el de Monterrey, y el de Ciudad de México. Faltó hacer el de Guadalajara, cuando esto ya es el 97, que es cuando México permite la doble nacionalidad. Entonces, al permitir la doble nacionalidad, se abre la posibilidad a una población que vive en Estados Unidos a formar parte de selección. Y había un señor mexicano que estaba precisamente en Tijuana, San Diego, él es mexicano, pero que tenía una hija que era de San Diego, pero que no tenía posibilidades de llegar a selección nacional. Él se acercó a la Federación de México y le ofreció hacer un proyecto donde conformarían selección nacional con las 2 poblaciones, las mexicanas y las mexicoamericanas. Entonces, esos 4 centros de desarrollo seleccionaron a las mejores
y nos trajeron a esta zona, San Diego, Tijuana, 5 meses. Estuvimos entrenando a doble sesión, estuvimos participando en una liga de segunda, como que de segundo nivel en San Diego, y se estaban probando las México-americanas. Y esto ya era el 98, previo a la eliminatoria, y la persona que estaba a cargo de esa selección se llamaba Guillermo Montero. Él es quien nos llevó a la eliminatoria del 98, que fue en Toronto, donde se ganó el medio boleto. Con ese medio boleto, él sale y es cuando entra Leonardo Cuellar. Okay. Entonces, Leonardo se hace cargo de los 2 partidos de repechaje contra Argentina, en Toluca y en Buenos Aires, y se clasifica al Mundial. Entonces, pues le dieron ese seguimiento hasta el Mundial. Todo el mundo pensó que una vez que terminaba la participación de México en el Mundial, acabaría, ¿no?, el apoyo. Así como acabó en el 90, no se clasificó, pero terminó selección nacional. Hasta el 94 fuimos a la eliminatoria, no clasificamos, ya no hubo nada por selección. En el 98, 99 clasificamos, jugamos el Mundial y se pensó que allí ya iba a acabar. Sin embargo, le dieron la continuidad. Entonces, desde mi punto de vista, la importancia de Leo es esa continuidad que le dieron a Selección Nacional a un proyecto que empezó en el 97 y se llamaba Sydney 2000. El nombre del proyecto se llamaba Sydney 2000, pensando en preparar una selección para los Juegos Olímpicos del año 2000, que continuó ya en un proyecto de selección nacional. No solo la continuidad que le dieron a Leo, sino también su imagen y su persona, ¿no?, que le dio un cierto prestigio al programa. Entonces, fue pues, sumamente importante, porque de no haber clasificado, pues igual y hubieran pasado otros 4 años, como había pasado del 90 al 94, 94 al 95. Pero sí, Leo le dio un nombre, un prestigio y una continuidad muy importante al proyecto de selección nacional. Y fíjate, permíteme, Miguelón, un comentario y también una pregunta a ella. Y yo creo que tú lo recuerdas, Andrea, muy bien, a Hugo Enrique Quise, ¿te acuerdas? Y yo sí. Comento y reitero la situación del Internet. El señor no sabía nada del boom, de todo lo que podía llegar a todo mundo, sus palabras. Y yo recuerdo que ustedes estaban hacinadas así, en el centro de capacitación. Ustedes estaban 8 jugadoras o hasta 10 jugadoras en una sola habitación, cuartitos yo creo que de 4x4, no sé cuántos, o sea, pero estaban así, hacinadas. No, chicos. Y cuando se le preguntó a Hugo Enrique Quise, oiga, es más, los uniformes, creo que ni siquiera eran los de los suplentes de los varones, o sea, ni siquiera eran uniformes para mujeres, simplemente eran así, las tenían. Y dice, miren, lo que pasa es que en este momento está la selección mayor, la sub-23, que era la preolímpica, y las mujeres. O sea, él no supo, sus palabras, qué fue lo que desató en las redes sociales. O sea, porque se le vino el mundo encima. Tuvo que renunciar, de hecho, más adelante. Pero ahí, a partir de ahí, también igual, fue lo de la equidad de género. Obviamente que nosotros, como en las redes deportivas, siempre anteponemos eso, la equidad de género. La mujer es tan o más importante en lo que es la sociedad que el hombre, ¿no? En un momento dado. Y pues no supo, el señor no supo, y ahí también le dio un cierto auge a lo que fue el fútbol femenino, ¿no? Como que dice, a ver, déjenos verlas, ahora vamos a ver qué, y también igual con el trabajo de Leo, con tu trabajo, con todo lo de las seleccionadas nacionales, las México-norteamericanas que tú señalas, porque ellas eran de las que decían, no podemos estar en la selección de Estados Unidos, bueno, tenemos la opción de estar con México, y la hicieron, o sea, la verdad, ¿no? Sí, sí, Hugo Enrique Quise sí hizo su declaración que finalmente fue una declaración, pues era la realidad, ¿no? A mí me preguntaron, ¿qué opinas de su declaración? Y pues la verdad, a mí no me sorprende, sorprendió a todo mundo, pero a mí no me sorprende porque es la verdad. Éramos la última prioridad de la federación. Y como habíamos clasificado, pues ya era una obligación ya prepararnos, ya pasamos de amateur a lo que es selección nacional, pero fue bueno, fue positivo finalmente para la selección porque esa polémica
llamó la atención y atrajo la atención a lo que es la selección femenil, pero también las diferencias que existían en la preparación, el trato y todo para selección femenil. Y bueno, ya se me olvidó la otra pregunta, pero sí, eso fue fueron otros tiempos que los uniformes, y sí, eran los uniformes de los varones, los que usábamos para entrenar, los que usábamos para jugar, nos quedaban enormes. Si ven las imágenes que existen, o sea, son shorts que nos quedaban como faldas, ¿no? Ni quieren pensar en un uniforme con corte femenil, o sea, y nosotras, por la época en la que estábamos viviendo, pues tampoco decían, o sea, creo que ni siquiera existían los cortes de mujeres para nosotras felices, ¿no? Felices, pero sí, se ha ido ganando, ¿no? Todas esas mejoras en todo lo que rodea el femenil. Miguelón, perdón. Mira, con lo que estoy escuchando de Andrea y tu comentario con Enrique Quise, la verdad es que no pudo crecer de mejor manera el fútbol femenil, porque si repasamos un poquito ese cuadrangular o esos cuadrangulares de zonas que había, fue bien pensado para sacar de ahí a las mejores jugadoras. O sea, venía un plan ya muy bien trazado para hacer algo mucho mejor. Posteriormente viene la situación con las chicas que viven en Estados Unidos, con las mexicanas aquí en México, territorio mexicano, y se junta esa parte y llega Leo Cuellar. Pero fue paso a paso, escalón por escalón, y a fin de cuentas se ha logrado lo que ellas querían. Y yo creo que Andrea me lo pueda decir, ella debe estar contentísima con todo lo que está pasando ahorita, porque lo vio hace 30 años atrás, 35 años atrás, lo quería ver posible, lo está viendo ahorita que es posible y lo que falta todavía. Mi pregunta es la siguiente: cuando ustedes están ya preparadas para este mundial, que ya no había otra, tenían que entrarle ellos, ¿en qué momento les dieron sus uniformes oficiales, Andrea? Uy, los oficiales, pues ya para los partidos, pues ya estaba, ¿no? O sea, el apoyo cambia en el momento en que uno clasifica. O sea, yo sé que muchos o sea, es desconocido, pero esos 5 meses que estuvimos nosotros en San Diego, Tijuana. ¿Y por qué San Diego, Tijuana? Porque empezamos en Tijuana, en este club de golf y hotel de esta persona, que se llama Real del Mar. De ahí pasamos a lo que fue una base naval de Estados Unidos abandonada. Y ahí es donde estuvimos, sí, estuvimos hospedadas en lo que nos estuvimos preparando a doble sesión en Estados Unidos. Íbamos hasta un lugar que se llama Del Mar, pero llegábamos y vivíamos en esta base naval abandonada, que hoy día yo voy y pues ya es un centro comercial, como que lo arreglaron, tiene restaurantes, tiene tienditas, la gente va el fin de semana, come, a pasear. Pero pues hace 20 años fue una base naval abandonada y nosotros estábamos ahí y o sea, estábamos solas, teníamos al entrenador, Guillermo Monter, y nosotras. Y nosotras teníamos que tomar la ropa, llevarla a lavar a la lavandería, ir al súper, a comprar el súper, para tener ahí en el refri que teníamos en la base naval con comida. Yo manejaba una de las camionetas, íbamos a lavar la ropa, íbamos al súper. Cuando se lastimaba una chica y no teníamos médico, yo tenía que inyectar a algunas. Me decían, ay, es que se esguinzó el tobillo, ¿alguien sabe inyectar? Pues a mí en alguna ocasión alguien me explicó cómo se hacía y yo dije, pues yo le entro. Y sí, o sea, otra cosa a lo que hoy día se vive. Pero una vez que se clasifica, entonces sí, ya lo tiene que tomar la federación, y ya teníamos pues una jefe de delegación, estábamos en el CAR, comíamos ahí, o sea, poco a poco no se iban ganando estos espacios. Sí, sí. Exactamente. Y Andrea, fíjate, ahorita por ejemplo me estás contando todo esto.
y yo creo que no sé si hasta ganas de llorar te dan de recordarlo. Y ahora ves la realidad de nuestro fútbol actual, en la cual ya hay 20 equipos, hay 18 equipos profesionales, hay equipos también de la división de plata, en lo que es la Liga Expansión, que juegan independientes porque no juegan todavía formalmente, como lo que es la primera división. Formaste parte de lo que fue como técnica de Xolos de Tijuana, de las Xolas de Tijuana en este caso. Me imagino que todo eso te emociona y se te eriza la piel, ¿no? Se te eriza la piel de pensar todo lo que tuviste que escarbar, todo lo que tuviste que agarrar la pala, el pico y todo, empezar a hacer el cemento y la mezcla y los botes, y llegas a este momento, ¿no? Ya, o sea, imagínate lo que nos estás comentando, no tenía ni médico, ahora tienen hasta 2 médicos de cada uno de los equipos, ya tienen hasta femeniles, o sea, también igual son cuerpos técnicos prácticamente femeniles. Sí. Sí, la verdad me da mucho gusto, es una satisfacción muy grande porque sí, uno soñaba y luchaba por ello, ¿no? Pero, o sea, como que no... Aceptar para que se incorpore de lleno. Ahora sí ya, Andrea, disculpa. Sí, Disculpa, no. la tecnología nos da cada, o sea, también igual el internet es muy bueno, pero también nos da cada susto y cada traspié, ¿no? Pero bueno, seguimos comentando, ya también igual está Miguel Terreros ahí con nosotros. Ya está. Ahora sí que estábamos comentando, y sí tienes razón, fíjate que alguna vez, Andrea, ahorita lo que estabas comentando, lo de las disputas de las ligas femeniles, incluso hubo una disputa con la liga precisamente de la Cabeza de Juárez. No sé si recuerdas, en aquel entonces había como que la disputa porque creo que se llevaban a sus jugadoras, ¿no? A las selecciones nacionales en aquel entonces había como cierta disputa por lo que era el fútbol femenil. Sí, yo creo que, o sea, se va transformando, ¿no? Todo el desarrollo y van cambiando las cosas. Y creo que es bien importante el poder cambiar. El problema en el femenil en muchos países, como fue el caso de México, es que se desarrolló fuera de una instancia oficial, que es la federación, ¿no? El fútbol femenil en México existe desde la década de los 60, pero no es hasta ahora, hasta que se empiezan a organizar los mundiales, que las selecciones se empiezan a clasificar, que la federación se empieza a hacer responsable de selecciones nacionales. Y hoy día, con una liga profesional femenil, entra a esta estructura oficial. Es decir, la estructura oficial tradicional del fútbol de hombres hoy día maneja el femenil. Y una estructura tradicional femenil ha quedado fuera, ¿no? O sea, el fútbol femenil en México existe gracias a mucha gente que estuvo dispuesta a desarrollarlo a lo largo de décadas, como pudiera, fueran entrenadores, fueran organizadores de ligas, y de repente empieza una liga profesional y pues las jugadoras, así como yo, sueñan con ser profesionales. Y entonces dicen, bueno, yo quiero jugar en una liga profesional, aunque lleve 10, 15, 20 años con este equipo, pues van y buscan ser parte de una liga profesional. Entonces, esa estructura, o sea, femenil que existía, tradicional y femenil, pues sí, se ha tenido que transformar. Y sí, dicen que se llevaron a mis jugadoras, pero la verdad es que no hablando específicamente de ninguna liga, pero yo sé que dentro de una liga, los mismos equipos y las mismas ligas se pelean jugadoras, ¿no? En México estaba, la única liga fue la Liga de Cabeza de Juárez. Después empezó una liga que era de universidades y clubes y empezaron a jugar los equipos ahí. Y pues decían que se están llevando mis equipos y dentro de una liga los equipos se peleaban jugadoras. Y yo creo que eso es algo que pasa en todas partes, ¿no? Y creo que hay que entender que se está transformando todo y la liga profesional femenil en México es un gran paso, es algo que se necesitaba, pero claro, implica cambios en lo que se venía haciendo. Pues hay que
hay que ver cómo es que podemos hacerle para seguir dentro, que es algo que estábamos hablando ahorita que nos desconectamos con Miguel, es las mujeres que han estado jugando, que jugaron, empiezan a dirigir equipos, ¿no? Y de repente hay una exigencia en la liga contar con un título. Tienes que tener la ENDIT para dirigir en la liga. Entonces, pues allí yo conozco a muchas que en el momento en que se dio la liga dijeron, voy a estudiar la carrera de director técnico para poder estar en la liga. Y eso es a lo que yo me refiero con que tenemos que poder adaptarnos a lo que viene. Y eso es un mensaje que yo le doy a todas las jugadoras. Sí, soñamos con jugar, disfruten y aprovechen esta etapa. Yo, pues, ¿qué más quisiera? Quitarme 30 años de encima y poder ser jugadora en la Liga MX, pero también vayan pensando en qué es lo que quieren hacer después, porque se pueden empezar a preparar para poder hacer del fútbol una forma de vida. Es decir, empiecen a pensar en estudiar también la carrera de director técnico, de árbitro, de preparadora física, o incluso si quieren ser, no sé, doctora, si quieren ser comentarista. Lo pueden hacer y lo pueden hacer a través del fútbol y también por el fútbol más adelante, pero sí entender que tenemos que, pues que como dicen, ¿no? Reinventarse para seguir dentro. Mira, Carlitos, fíjate, quiero comentar esa parte. De acuerdo a la historia de Andrea, yo recuerdo que en Endit precisamente se hace un torneo cada 6 meses, donde participamos contra su equipo y nos metió un golazo, mi amigo Sancinea, en paz descanse, murió hace como un año mi amigo por la pandemia, y nos metió un golazo desde casi media cancha. La gran diferencia, la única mujer que había. Entonces, yo sí quiero sumar un poco en esa parte, en la preparación de toda la gente que le gusta el fútbol, hombres, mujeres, o como sea, que se acerquen a los libros, que se acerquen a la federación, que se acerquen a cursos oficiales, donde ellos puedan sentir también, aprender algunos, más bien todos los métodos de entrenamiento, qué necesita un jugador, qué no necesita un jugador. O sea, en el ENDI tenemos lo que es la psicopedagogía, biometodología, tenemos el desarrollo técnico, tenemos talleres, tenemos muchas cosas donde aprovechamos a Parma, en este caso, que estaba la psicóloga, estaba el profesor Pérez Casales en la biometodología, y grandes instructores en el desarrollo técnico. Hay que acercarse a esas partes para que la gente pueda tener una escuela de calidad, una enseñanza de calidad para que el desarrollo de nuestros jugadores que vienen del barrio, de la colonia o de donde sea, tengan una mejor formación. Yo admiro mucho, Andrea, a todas esas mujeres que están abocados a hacer crecer el fútbol femenil, que se han encargado también hasta de prepararse. Porque, por ejemplo, en Cruz Azul, te lo recordabas, Sandra, había maestros de educación física o directores técnicos en la escuela de fútbol y en básicas y demás. Igual, ahorita Atlanta está iniciando las nuevas academias con el señor Escalante, que está haciendo un gran trabajo, él y su hijo Felipe y la familia completa, están creando nuevas academias de fútbol. Y yo creo que estoy seguro que lo está haciendo con gente que es preparada, que se hace preparada, que son entrenadores, son directores técnicos. Necesitamos gente preparada, Carlitos, porque si no, nuestro fútbol va a caer más cada vez. Lo estamos viendo en nuestra selección mexicana. No sé qué opinas, Carlos. ¿Qué opinas tú de Andrea? Sí, Andrea, a ver, ahora sí que te doy la palabra. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante la preparación académica porque por más que haya uno jugado, el haber sido campeón goleador o goleadora en el equipo, o haber sido él o la mejor, no te va a ser la mejor entrenadora o el mejor entrenador. Es importante entender todos los conceptos, entender el fútbol, tener los conceptos claros, porque el arte de dirigir es el transmitir esos conceptos, ¿no? Entonces los tenemos que tener ordenados. Y para llegar a ser un buen técnico es importante esa preparación académica,
la experiencia que uno tiene como jugador o como jugadora, porque uno te da la comprensión, ¿no? del juego, ¿no? El haber jugado, pero también la experiencia estando en campo dirigiendo. El día a día que uno hace una actividad con un cierto objetivo, no se está cumpliendo, pues uno tiene que adaptarlo, ¿no? Y no es de que, es que como yo lo vi en el internet y vi que el Barcelona lo hace, yo quiero que mi equipo juegue con el Barcelona, copio y pego y digo, esto es lo que tiene que funcionar. Pues no funciona con mi equipo. Es lo peor. ¿Por qué no funciona? Y uno tiene que entender por qué no está funcionando y qué es lo que uno tiene que hacer para adaptar esa actividad para que cumpla el objetivo. Y creo que aquí lo más importante como director técnico es que yo tengo un grupo de jugadores o de jugadoras enfrente de mí y yo me tengo que adaptar a ese grupo. Ellos no se adaptan a mí. A mí me encanta el Barcelona, me gusta el Madrid y por consiguiente tienen que jugar así. No, yo tengo que entender cuáles son las cualidades y las capacidades del grupo que tengo enfrente y yo adaptarme a ese grupo y cada ejercicio y el modelo de juego en base a ese grupo que yo tengo. Y muchas veces se comete el error y pensar que esto se trata de hacer lo que están haciendo los más exitosos y copiar y pegar. Y no es eso. Y eso es la experiencia que te va dando el estar el día a día en campo. Yo me acuerdo la primera sesión de entrenamiento que yo tuve que organizar, me rompía yo la cabeza, decía, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿qué les pongo? Y 1 hora, 2 horas para hacer una sesión. Y yo decía, pero es que yo llevo años jugando. He hecho cuántas sesiones, sí, como jugadora, pero no como entrenadora. Pues hoy día pregúntenme, háganme una sesión de entrenamiento que trabaje la recepción orientada. Bueno, pues qué categoría es, qué nivel es, y ahí más o menos la sacas. Pero pues, eso te lo da la experiencia, ¿no? Como jugadora, ¿no? La teoría te la da el estudio, pero ya estando en cancha es bien importante el día a día y la experiencia como director técnico. Entonces sí es importante prepararse y estar día a día. No es de que soy seleccionado o soy seleccionada, ya tomé la INDIT y ya, me merezco selección nacional. Pues no, todavía falta mucho camino por recorrer. Oye, Andrea. Perdón, adelante. Sí, no, Andrea, pues también igual, obviamente que viviste en carne propia lo que fue el inicio ya de la liga profesional en México. En aquella primera copa que se hizo como prueba piloto, recuerdo que tus Xolos de Tijuana eran imbatibles, ¿no? Estaban imbatibles hasta la final, y luego de qué forma, ¿no? O sea, la verdad que, digo, es algo triste, ¿no? Pierden 9-1 con el equipo de Pachuca, o sea, ¿qué pasó ahí, digo, y qué sentiste tú ya al estar al frente ya de un equipo profesional, ahora sí ya profesional? Pues fue, o sea, un momento muy importante ese torneo. ¿Por qué? Porque se había dicho a los clubes que tendrían que tener un equipo femenil. Algunos pues no lo creían, decían, ay, se les va a olvidar, no lo hicieron. Esa copa fue opcional. De hecho, no entraron los 18 equipos, entraron los que quisieron, pero ya con la amenaza de que a partir de agosto de ese año se tendría que contar con un equipo femenil para un torneo oficial. Y la verdad es que Pachuca fue uno de los equipos que desde que se dio la orden hicieron sus visorías y firmaron a las jugadoras y empezaron su preparación. El equipo de Xolos, aunque y mucha gente dice, ese es el equipo que ya estaba con femenil, ya estaban con categorías. Sí, pero no. O sea, sí existía un equipo Xolos femenil, pero no formaba parte del club oficial. Era el mejor equipo de Tijuana, que el club le había prestado el nombre y nos prestaban las instalaciones. Y participamos en una liga en Estados Unidos. Pero todas las decisiones, todo lo que se hacía era fuera de el club. El momento en que es la liga MX femenil o este torneo, pues al ser un torneo oficial de la federación, lo toma el club
pero ese equipo no se conformó hasta 15 días antes del torneo. Sí, ya se tenían a jugadoras detectadas, pero habían ido a un nacional en Michoacán en el momento en que se dijo vamos a buscar a las jugadoras y que traigan los papeles. Entonces, y también las edades, ¿no? ¿Cuántas realmente iban a cumplir con las edades que se necesitaban? Y entonces se conformó así el equipo. Sí teníamos ya, sí, Xolos ya tenía equipos femeniles, ya estábamos trabajando y estábamos jugando en Estados Unidos, pero también fue un equipo que se reforzaba y traíamos a jugadoras de Guadalajara y traíamos a jugadoras de otras partes para jugar en la Liga de Estados Unidos. En el momento en que se da el torneo, la Liga MX femenil, pues si el club no te puede ofrecer casa club, estas jugadoras foráneas se tienen que regresar a sus lugares de origen. Después hubo equipos que estaban dispuestos a pagar salarios importantes, otros no tanto. Y entonces, pues muchas jugadoras que estaban participando con Xolos, pues ya finalmente no quedaron. Y empezó un equipo muy local, muy juvenil, y de la zona de San Diego, bueno, de Tijuana, porque en San Diego no se podía en sus inicios. Pero sí, fue importante porque fue lo que le dio el arranque a la Liga MX con ese torneo. Fue muy grato llegar a la final. Y la final, pues, fue la realidad de el parámetro que se iba a necesitar para poder estar compitiendo en la liga, porque Pachuca pues, es un proyecto muy, muy serio. Xolos fue un proyecto muy serio y yo estoy muy agradecida con Xolos y creo que ha también pasado por un proceso en la Liga MX femenil, pero simple y sencillamente las jugadoras ya las tenían, ya estaban entrenando y otros equipos no se empezaron a conformar hasta casi el arranque de esa copa y de la liga. Miguelón, disculpa. No, mira, yo quería comentar esto que afortunadamente pues, resurge el fútbol femenil con lo que nos comenta Andrea, pero sí necesitamos gente más preparada. Reitero otra vez el comentario de antes de esa pregunta tuya, Carlitos, porque el fútbol está como de asalto. La gente que tiene dinero, la gente que se le ocurre, tiene una tercera división, tiene una segunda división, quiere un equipo de expansión, XX, un equipo de primera división. Los sueños todos son viables y todos son bienvenidos. Pero sí necesitamos que toda la gente que esté metida en esta parte del fútbol se manifieste, pero de una manera teórica, de una manera práctica y objetiva, para que esto pueda caminar mejor. Hay muchos extranjeros en nuestro fútbol principal y todo se nos está deteniendo en esa parte. Ojalá con las mujeres no pase lo mismo, porque está surgiendo el negocio muy bueno, está subiendo. Y como decía Andrea en las primeras preguntas del programa, el equipo femenino necesita que se vea en la vitrina, ahí está la vitrina, y está creciendo, va a crecer y va a crecer. Ojalá llegue a grandes cosas, que así va cambiando muy bien. Y la verdad es que ojalá esa gente que está tomando por asalto el fútbol se vaya de aquí, y la gente que realmente se quiera preparar, como Andrea, como en este caso la gente que, en este caso los técnicos de fútbol de primera, que hemos visto, las chicas que están dirigiendo a los equipos femeniles de la MX, un aplauso a los profesores, estar con ellos también. O sea, mucha gente que uno conoce, que está preparada, qué bueno que sea así. Pero es lo que tenemos que pelear nosotros, porque uno ya está de paso, uno ya está pasando a otro plano, pero los que vienen tienen que entender esa parte, para que los esfuerzos que ha hecho Andrea y gente como ella no queden en vano, sino se puedan, ¿cómo se llama?, llegar a la gloria con lo que están haciendo ellas, y después sigue ese camino de bien. Mi pregunta es la siguiente, Andrea. Perdón. Ahorita estás en la FIFA y tu principal motivación para estar en FIFA, ¿cuál es? Es ahorita también se ha transformado el papel. Cuando yo empecé con la FIFA era mucho como instructora. Los países solicitaban cursos para entrenadores, fuera básico, intermedio o avanzado. Sí se hacían seminarios,
pero hoy día la FIFA quiere que las federaciones sean más proactivas, que ya no se necesite de alguien de fuera para llegar a preparar a la gente, sino que se está preparando a los que van a preparar en los países para que cada país, cada confederación tenga instructores capaces de preparar y capacitar a su propia gente. Y lo que está ofreciendo la División de Fútbol Femenino hoy día son proyectos, son programas que ayudan a sentar las bases, es decir, a desarrollar, que dejan un legado, apoyo a una liga, por ejemplo. Si un país quiere fortalecer una competencia o empezar una competencia, entonces la FIFA apoya. ¿Cómo? Pues asigna un experto o una experta que paso a paso va apoyando a la federación, se hace un análisis de qué área. Por ejemplo, muchos países empiezan su desarrollo de arriba para abajo, es decir, empezaron con categoría mayor, entonces tienen una liga de primera fuerza, pero tienen a chicas de 15 jugando con las de 30 y eso no es lo más recomendable. Entonces vamos a analizar cuántas jugadoras tienen menores de edad, de 18 para abajo, y a lo mejor podemos crear una categoría juvenil para darle ese espacio a las jovencitas a desarrollarse en un entorno idóneo para ellas. O si tienen 18, pero hay jugadoras de 14 años, pues eso no es favorable para su desarrollo. Entonces, crear esos, les decimos pathways o caminos para que pasen del fútbol base al fútbol juvenil y del fútbol juvenil al fútbol de adultas, pero de una forma progresiva y con un entorno indicado. La promoción, o sea, vincularlo a la promoción, la capacitación dentro de un programa que ya existe, y también hay programas de mentoría para entrenadoras, para mujeres en posiciones de liderazgo, para administradores y gestores, ¿no? Entonces es como que dejar un legado en los países, ya no es llegar, dar un curso e irse y dejar todo pues prácticamente como lo dejamos. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues yo siento que estoy aprendiendo muchísimo de lo que es el desarrollo y lo que es el fútbol y cómo se desarrolla fuera del campo. Siento que como jugadora o como entrenadora estamos pidiendo, ¿no? Pidiendo, sí, los uniformes con corte de mujer, estamos pidiendo los espacios, estamos pidiendo los sueldos, estamos pidiendo los médicos, los psicólogos para que apoyen. Y los clubes y toda la gente que arriba, que toma las decisiones, pues hay que convencernos, ¿no? Y siento que estando en la FIFA, la presión no es de abajo para arriba, sino viene de arriba para abajo. Y la gente que está en esas posiciones de toma de decisión tiende a escuchar más cuando viene de arriba para abajo. Entonces creo que se puede hacer un cambio importante en la posición. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien como una organización como la FIFA hace una recomendación, pues sí escuchan estas personas que están en las posiciones. Entonces, eso es lo que me gusta. Creo que es una posición importante e importante para que se den los cambios que se tienen que dar. Dos preguntas, Andrea, que se me vienen a la mente. La primera, lo que tú comentas, eso es sumamente importante, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, voz y que, como bien señalas, se te haga caso en cuanto por estar en FIFA. El hecho de los salarios del fútbol femenil brincan mucho. O sea, los equipos del norte no solamente son becas, son salarios, ya son salarios de sus jugadoras, Chivas, América, las demás están a la intemperie, o sea, no sabemos. Cruz Azul tal vez todavía tenga buenos salarios, algunas jugadoras. ¿Cómo hacer esa recomendación a la Liga MX que se estandarice? O sea, tal vez no todas van a ganar lo mismo, pero sí como que ya se empieza a estandarizar lo que es el salario y que no sean becas prácticamente, ¿no? Las que perciban las jugadoras del fútbol mexicano. Esa es una. Y la segunda, Andrés Rodebao, si te hacen un llamado a algún equipo de la Liga MX, ¿regresarías a dirigir? Bueno, a ver, la primera pregunta. Bueno, la FIFA, mucha gente le da demasiado como que poder a la FIFA.
en cuanto a lo que puede hacer dentro de una federación. La FIFA trabaja con federaciones. Y, por ejemplo, la división ofrecemos, vamos a decir, este programa de apoyo a una competencia. Entonces, sí, hay ciertos criterios. Necesitamos contar con el apoyo de la federación, con una carta del secretario general. Queremos ver cómo está estructurado y hacemos las recomendaciones. Pero de ninguna forma la FIFA tiene la facultad para imponer ningún tipo de condición de salarios ni de nada, ¿no? Es como pues, yo llegar a casa de alguien y decir, pues a ver, pinten de otro color y muevan el cielo. No, o sea, la federación dirige y maneja el fútbol en su país, ¿no? O sea, se hace cargo del fútbol en su país. La FIFA sí hace recomendaciones. En cuanto a lo de los salarios y los sueldos, claro, todo el mundo quiere ver que se pueda, ¿no? Llegar a vivir del fútbol, ser profesional. Yo creo que aquí lo importante es que exista eso como objetivo y que se empiece a trazar un plan para que se logre. ¿Cómo? Pues a través de un programa, por ejemplo, de licenciamiento de clubes. Es decir, ver qué es lo que puede ofrecer lo mínimo todos los clubes y que sea una exigencia, pensando que a los 2 años va a ser mayor esa exigencia y a los 4 años todavía mayor, ¿no? Para que se vaya profesionalizando. Cuerpos técnicos, ¿no? Que tengan licencia. Eso desde un inicio se estaba solicitando, pero en todos los países no es lo mismo. Hay países donde hay una liga profesional, le dicen profesional, no es profesional, pero de primera fuerza, con cuerpos técnicos que no tienen licencia. Entonces, el salario de las jugadoras es solo uno de los muchos temas que hace profesional una liga. Y entonces yo creo que se tiene que analizar así de forma global qué es el profesional. Porque el femenil, hoy día se dice profesional, pero un día fue amateur y al día siguiente fue profesional, pero eso no quiere decir que pasó por todo un proceso de profesionalización. En realidad se está viviendo ese proceso de profesionalización, pero de parte de todos, de los clubes que también son nuevos en el fútbol femenil, de las jugadoras que pasaron de ser amateur a ser profesionales. Y claro, queremos sueldos, pero les puedo decir que a mí me tocó que llegaban tarde al entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque siempre el fútbol era secundario, ¿no? Había otras cosas, escuela, trabajo, que eran más importantes. Llegar a un entrenamiento, si llegabas tarde, pues te incorporabas. Pero una liga profesional ya no. Entonces, era también cambiarle el chip a la forma de ser, ¿no? De las jugadoras, porque, insisto, de un día para otro pasaron de amateur a profesional. Cuerpos técnicos iguales, los clubes igual, el fútbol femenil era nuevo. ¿Qué es esto, no? La liga también creo que ha aprendido. Yo creo que para empezar tenemos que pensar en base profesional, hay que sean salarios dignos, ¿no? Que puedan ellas pues no tener que trabajar en otra cosa para poder desempeñarse como futbolistas. Y de allí empezar a subir los criterios para que llegue a ser profesional. Sí, yo creo que eso es muy importante, la cuestión económica, los recursos para poder trabajar. Me reitero otra vez, perdón. Si nosotros tenemos una buena preparación en todas nuestras líneas, el equipo va a ser de calidad. Sí. Entonces la formación va a ser de calidad y por supuesto va a haber gente, empresarios, que se van a enterar de la calidad, la van a conocer y van a apostar por meter los recursos para eso. Pero si de repente el dueño que tiene la lana dice, es muy buena gente, le doy el equipo, le doy esto, pues ¿cuándo vas a crecer, no? Realmente necesitas gente preparada en todas esas instancias. Eso que hace la FIFA por tu conducto y por las demás personas que lo están haciendo, qué bueno que aunque no lo puedan imponer, qué bueno que se esté manifestando. Sí. ¿Tienes lana? Ponla así, pero ¿sabes qué? Hay gente que está
profesionalizada para esta parte del trabajo. Atiéndela, págale bien y que esto salga adelante. Sí. No que de repente no se profesionaliza la gente o no sabe la gente de qué se trata esto, nada más se imagina las cosas, tiene 20,000 visores y no sé qué más cosas, y realmente no saben ni de qué se trata esa parte, ¿no? Entonces, me parece, el trabajo de la FIFA me parece muy, muy loable, me parece muy bueno, y más que nada, pues, porque ustedes lo están llevando a cabo, eso es la punta de lanza, y para, la verdad, las felicito muchísimo por ese arduo trabajo. Sí. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que también es capacitarse y también que los clubes se fijen en y entiendan que el fútbol femenil es diferente al masculino. Es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Así como no es lo mismo dirigir a niños o niñas de 10 años que es dirigir a niños o niñas de 14 años o adultas o un club o un club algo profesional. Es muy diferente cada grupo y los entrenadores lo tienen que conocer. Asimismo, no es lo mismo dirigir a hombres que dirigir a mujeres. Y creo que mucha gente, esta gente que tiene la experiencia en el fútbol femenil, no ha sido tomada en cuenta. Y lo debe de ser. ¿Por qué? Pues porque es como decir, como yo sé de fútbol y llevo 20 años dirigiendo en profesional y me acaban de entregar un equipo de niñas o niños de 10 años, los puedo dirigir. No, tienen ciertas características esos niños y esas niñas y yo tengo que saber cómo yo debo de trabajar con ellas. Igual con las mujeres, es diferente. Hay particularidades en el fútbol femenil que no se dan en el de varones. Entonces, ¿dónde está esa gente que tiene la experiencia en el fútbol femenil? También hay que, no es nada más que estén capacitados, pero capacitados para trabajar con niñas y con mujeres. Claro. No sé si no escuché, pero no sé si no me contestaste la de que te comentaba de sí, te echaban un telefonazo. Andrea, te ofrecemos al equipo femenil de la Liga MX, ¿aceptarías o no aceptarías, Andrea? Siempre que hay un nuevo torneo y veo los partidos y me han ofrecido, la verdad es que sí me mueven el tapete, pero es imposible. Yo por eso tuve que renunciar a Xolos, porque me quedaba claro que no puedo hacer las dos cosas. El trabajar con FIFA en el puesto en el que estoy implica mucho viajar. Y estuve un tiempo, cuando estaba con el equipo de Tijuana, con FIFA estaba pago por evento, pero era muy difícil aceptar un curso o algún evento en otro país con FIFA cuando yo tenía un equipo que estaba entrenando día a día y jugaba cada fin de semana. Le decía yo a Miguel, a veces, o sea, los aceptaba cuando había una fecha FIFA, entonces había un fin de semana que no se jugaba, una semana que entonces sí a lo mejor podría irme a otro país, a uno de estos proyectos, pero yo me sentía mal, porque sentía pues, que no estaba cumpliendo con una responsabilidad, no era justo ni para el equipo, ni para el club, ni para uno. Entonces, cuando la FIFA me vuelve a ofrecer el contrato de tiempo completo, me queda claro que me tengo que dedicar única y exclusivamente a ellos. Si no, no voy a poder cumplir con ambos. Entonces, sí quisiera, y estoy segura que algún día voy a regresar al campo de juego como entrenadora, pero por el momento creo que todavía tengo mucho que aprender y mucho que dar y en este otro papel en el que estoy actualmente. Miguel. Sí, ante todo la sencillez, como siempre, se ha manifestado siempre como ha sido muy sencilla Andrea, con todo ese gran recorrido, gran palmarés que tiene. Antes que nada, quiero mandar un saludo a los hermanos Hurtado. Gracias por la atención con las botellas que ellos otorgan para este programa. Lo estamos aquí mostrando con los amigos Carlitos, donde va a haber una pregunta que me parece que ya están con... Adelante, Carlitos. No, fíjate, hace rato le estaba preguntando por el chat, precisamente a Andrea, que si no tendría alguna pregunta y que después me mandara la respuesta, pero sí, no sé si quisieras tú hacerla, Andrea, si tengas alguna pregunta así sobre tu experiencia en el balompié,
mundiales o algo, goles anotados, algo que tú tengas una pregunta, después me mandas la respuesta, y que el próximo viernes en el programa de las redes deportivas de 11 a 12, pues nos la responda el auditorio, ¿no? Pero sí, para que más o menos, así que tú vayas formulándola, Andrea. Ok. ¿Cuánto tiempo me dan para No, formularla? así que si quieres para aquí, Sí. en 10 minutos más o menos, en 5 minutos estaremos ya Ok, finalizando la entrevista, digo, para que la vayas sí, formulando, pero ok. fíjate que me parece interesante lo que tú comentas en el sentido de tu labor en FIFA. O sea, ¿cuántos años ya tienes laborando? Le decías que hacías la doble labor con Xolos de Tijuana, pero ¿cuántos años ya tienes? Y ahí yo creo que, como dice Miguel, ahí se ve a la gente preparada. O sea, FIFA no se va a fijar en cualquier persona. O sea, no se va a fijar en cualquier técnico o algún, por ejemplo, o sea, supimos que también estuvo Raúl Arias, también en cuestiones de FIFA en cuanto a CONCACAF. O sea, gente preparada, gente que sabe de qué se trata, ¿no? Y eso yo creo que para ti ha de ser también igual y para tu familia, pues algo de mucho de orgullo, porque no es una mexicana que está desarmada en cuanto a conocimiento, sino es una persona preparada la que está ahí, ¿no? En cuanto a la labor de FIFA. Y en ese sentido Sí. es muy loable esto de que, bueno, pues por el momento prefieras abocarte a eso, dedicarte a eso y que se te reconozca también en ese sentido, ¿no, Andrea? Sí, yo siempre he insistido en que entre más lejos quiera uno llegar en el fútbol, más lejos tiene que llegar uno en su preparación, en sus estudios, sobre todo siendo mujer, porque no es hasta ahora que realmente se empiezan a dar estas oportunidades de jugar a nivel profesional o dirigir. Eh, Todas, o sea, yo les hablaba de que mis sueños eran jugar un mundial y jugar a nivel profesional y creo que todas tenemos esos sueños, pero las posibilidades son todavía pocas, ¿no? Porque ligas profesionales al 100% femeniles, o sea, habrá dos países que las tienen. Hay equipos profesionales, hay jugadoras profesionales en equipos, pero ligas, el 100% profesional, es decir, que es única, se dedican única exclusivamente a entrenar y a jugar, no las hay. Entonces, nos tenemos que preparar porque tarde o temprano, y aunque uno llegue a ser profesional, tarde o temprano acaba tu carrera dentro del campo. Y si queremos seguir dentro del campo, tenemos que tener herramientas, tener conocimientos en lo que nosotros queramos hacer. Yo sé que sí, la FIFA para ellos es importante el haber jugado al más alto nivel, pero pues la FIFA no dijo, Andrea metió X número de goles, ¿no? O dio X número de pases a gol. No, no es eso. La FIFA en lo que se fija es que sí jugué al más alto nivel, pero tengo estudios, hablo 3 idiomas. Eso es lo más importante y eso es lo que me ha permitido estar en la FIFA, es la preparación, son los estudios, claro, la experiencia dentro del campo, pero también los estudios y yo invito a todas a que, lo que comenté en algún momento, váyanse preparando. Retírense, jueguen hasta la edad que se pueda, pero ya empiecen a pensar en dónde y qué es lo que quieren hacer después de eso. Exacto. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué sientes, por ejemplo, haber convivido con Marigol, con Mónica Vergara, con elementos que están como técnicas de la selección nacional con las cuales conviviste, ¿no? O sea, ¿qué sientes en este momento precisamente? Que ya son técnicas las que están al frente de lo que es selecciones nacionales. Sí, no, me da muchísimo gusto por ellas porque fuimos una generación que realmente fue por el amor al fútbol, que entregamos todo y que sí somos pioneras. También hay otras que estuvieron antes que uno, que también gracias a ellas, cuando empezamos nosotros, pues ya se tenía cierta recorrido,
pero el ver que les alcanzó para prepararse para ser directoras técnicas y para hoy día estar a cargo de los equipos, me da muchísimo, muchísimo gusto por ellas, porque es la recompensa, ¿no? de todas esas, todos esos sacrificios que hicimos. Así es, Miguel. Pues mira, antes que nada, quiero comentarles, yo ahorita en este último año y medio, he ido siguiendo la carrera del equipo Atlante que regresa a México, donde he visto que el dueño le metió a la lana, sí, y el esfuerzo y el trabajo, él, su familia, su hijo, Felipe, pero, o sea, aparte tienen gente atrás de ellos que es profesional, Mario García, Santillana, gente de prensa, en ese caso Alfredo Ruiz, gente importante que tiene la experiencia y el trabajo y la profesionalización que hemos platicado. Entonces, así el equipo va caminando bien, va haciendo bien las cosas. Es un claro ejemplo que tengo en este último año y medio. Y yo espero, de veras, que algún día diga Andrea, voy a hacer la seleccionada, la técnica de la selección mexicana femenil. Me encantaría ver esa parte, me encantaría verte como técnica del equipo, para que ese esfuerzo, todo ese trabajo que has llevado a cabo, no sé si sea coronado, no sé si sea tu objetivo mayor, pero creo que será una muy bonita experiencia para ti. Ay, pues muchísimas gracias. Sí, claro, uno sueña siempre con poder dirigir al más alto nivel y como dije, o sea, voy a regresaré a la cancha algún día, pues para seguir preparándome, ¿no? Y para poder llegar también, si se diera a dirigir selección. Claro que sí me gustaría. Pues, Exactamente. Carlitos, pues, adelante. Sí, no, pues ahora sí que agradecemos a Andrea los minutos. Disculpa por las fallas técnicas, ya sabes que eso ya del internet ya nos rebasa de repente. Pero sí, ¿ya tienes preparada tu pregunta, Andrea? No van a ser una, van a ser 2 botellas las que vamos a regalar el próximo viernes, Miguelón. Ahora sí que tú estás de testigo, vamos a regalar 2 botellas para quienes nos sintonicen, obviamente por el 97.3 de FM en esa radio, en nuestro programa de las redes deportivas de 11 a 12 del día, para que también igual tú, Andrea, nos sintonices y también igual escuches lo que es nuestro programa. Pero ya tienes la pregunta más o menos formulada. Ya después me pasa la respuesta. Sí, una pregunta acerca del fútbol femenil, acerca de... Sí, del fútbol femenil. Del fútbol femenil, sí. ¿En qué equipo, cómo se llamó el equipo profesional femenil de Andrea Rodeo en Japón? Ah, ok, perfecto. Órale, que le busquen. Así que ahí está la pregunta. ¿Cuál es el nombre del equipo en el cual militó Andrea Rodebach en Japón? Ahí está la pregunta y obviamente que pues estaremos atentos a esa pregunta. Después nos pasarás el nombre para que también igual sí, los amigos del auditorio pues tengan trabajito, ¿no? Para poder encontrar la respuesta, pero obviamente que va a ser muy sencilla porque pues obviamente que todos conocen lo que es tu trayectoria en cuanto al fútbol profesional. Sí, es sencilla. A ver, es que en serio, o sea, la gente conoce, ¿no? No te creas, ¿no, Andrea? O sea, habías de ver cómo la gente conoce hasta lo que no te imaginas, ¿no? De repente tú haces, no, con esta no se la lleva nadie, se la llevan. Y te hablan y hasta te dan cifras, datos, y es más, si tú me dijeras, ¿cuántos goles anoté? Te lo juro que te lo dicen, ¿eh? O sea, sí, o sea, por lo mismo del internet, también igual, hay que señalarlo, también igual, todo eso, ya están todos los datos, pero sí, pues ahora sí que es, para mí, sencilla en el sentido de eso, ¿no? Pero, obviamente que tú, ahí me pasas la respuesta, igual claro, si tienes algunas cifras, igual para añadirlas, digo, para añadir al cuestionamiento, Andrea. Ok. ¿Sale? Entonces, le damos con que, entonces ¿en qué equipo militó en Japón Andrea Rodebach? Y vamos a agregarle cuántos goles anotaste. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien. Perfecto. Dale. Entonces,
Pues Andrea, en verdad de mi parte y de parte de lo que es en las redes deportivas, en la entrevista, te agradecemos estos minutos. En verdad nos faltan muchos temas, se me quedan muchas preguntas todavía en el tintero. La verdad que el fútbol femenil es un tema muy extenso y no solamente por el boom que tiene, sino porque en verdad hay que desmenuzarlo. Yo te escucho hablar y digo, nosotros no lo entendemos desde ese punto de vista, o sea, no, o sea, tienes otra visión, estás en otra posición de FIFA que es para muchos privilegiado, ¿no? Tú ves muchas cosas que nosotros los terrenales no podemos ver en un cierto momento, y esa es mi admiración hacia tu persona, reitero, como jugadora, como técnica de Xolos de Tijuana, cómo vivía los partidos ahí al filo de la línea de las bancas, y todo ese tipo de cosas, igual en los entrenamientos, los fríos, porque también igual los climas son extremosos, ¿no? En Tijuana, calor y frío en las noches, todo eso, pues mi admiración, Andrea, y gracias por compartir esos minutos en las redes deportivas. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio y para poder volver a ver a Miguel Ángel después de muchísimos años. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por todo. Sala, muchísimas gracias. Bueno, así que amigos de las redes deportivas, la entrevista con Andrea Rodebau, ya saben, se queda aquí grabada en lo que es en Facebook, y más adelante vamos a subirlo también ya completa, vamos a unir las dos partes que se grabaron en YouTube, en nuestro canal de En las Redes. Y tenemos una cita, ya lo sabemos, el próximo viernes de 11 a 12 del día, tiempo del centro de México. ¿Dónde vives, Andrea? ¿En México o en Estados Unidos? Estoy en San Diego. Oh, qué bonita ciudad. Qué bonita. Es bonita, sí. Apenas fíjate que me estaba acordando ayer en el programa, o el lunes, por aquella final, o bueno, cuartos de final de México contra Canadá, y fue en San Diego. Y la verdad que me tocó regresarme antes, porque perdió México 2-1 con Canadá en aquella Copa Oro, y me tocó regresarme de San Diego a Los Ángeles en carro. No era, o sea, paisajes bellísimos. Yo le comentaba a mi esposa que de repente yo decía, dice, en tal ciudad a 2 kilómetros o millas o no sé qué. Yo decía, ¿y dónde? Hay puro maizal, hay puros sembradíos. Dabas una vueltecita, hacías como el paso a desnivel y se abría como en las películas, se abría una ciudad así bonita. O sea, muy padre lo que es Estados Unidos, obviamente. Y bueno, pues ahora sí que un comentario, un breviario cultural. Pero qué bueno que tengas la suerte de vivir allá. Sí, pero bueno, a mí México no lo cambio por nada, son cuestiones circunstanciales. Exactamente. Miguel, nos tenemos que ir. Buenas noches, hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Bye. Bye.